Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de matemáticas. Soy el profesor Cristian Vázquez y el tema que desarrollaremos en este día será funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico. ¿Qué es el círculo trigonométrico y funciones trigonométricas? Es un círculo unitario que tiene su centro en el origen de las coordenadas y su radio mide la unidad. Se toma un ángulo medido a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es una herramienta que se utiliza en conceptos de trigonometría y además nos ayuda a fundamentar las funciones trigonométricas. Primero dibujamos el plano cartesiano, ubicamos el origen, ubicamos el eje de las X y el eje de la Y. Dibujamos un círculo que tiene como radio la unidad y el ángulo es medido del eje X en sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso lo llamaremos alfa. Con el círculo trigonométrico podemos obtener el valor de las razones trigonométricas para ciertos ángulos. Además, también se puede utilizar para obtener las identidades pitagóricas. Para el siguiente ejemplo, nos piden: grafica una circunferencia unitaria en el plano cartesiano y localice el punto X, Y. En ella, además calcule el seno y coseno del ángulo que se forma. Traza proyecciones del radio en ambos ejes para formar un triángulo rectángulo. Observa que el cateto opuesto es la proyección del eje Y y el cateto adyacente es la proyección del eje X. Además, como se trata de un círculo unitario, la hipotenusa es igual al radio y vale 1. Lo primero que debemos de hacer es dibujar el plano cartesiano. Ubicamos el origen, el eje de las X, el eje de la Y. Luego dibujamos un círculo que tiene como radio 1 y como ángulo alfa. El ángulo es medido desde el eje de las X en sentido contrario a las agujas del reloj. Y ubicamos el punto X, Y. Trazamos una perpendicular desde el punto X, Y hacia el eje de la X y ese será el cateto opuesto Y. La línea verde representa el cateto adyacente que corresponde al eje de las X. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno de alfa va a ser igual a Y entre la hipotenusa, que la representaremos como R o el radio. El seno de alfa va a ser igual a 1 entre 1 y eso nos dará como resultado que el seno de alfa es igual a 1. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual a X entre R. Coseno de alfa va a ser igual a 1 entre 1. Nos dará como resultado que el coseno de alfa es igual a 1. Aplicando lo anterior, se puede decir que para obtener las coordenadas de un punto situado en el círculo unitario, se utiliza la siguiente relación. El punto X, Y es igual al punto cuyas coordenadas son el coseno de alfa, seno de alfa.
Signo de las funciones trigonométricas según el cuadrante. Como podemos observar en la imagen, tenemos el círculo unitario y tenemos el punto 1 con las coordenadas x, y, el punto 2 con las coordenadas menos x, y, el punto 3 con las coordenadas menos x, menos y, el punto 4 con las coordenadas x, menos y. En el primer y segundo cuadrante el valor de la coordenada y es positiva y para el tercero y cuarto cuadrante el valor es negativo, quedando así establecido el signo de la función seno. Ahora observamos cómo se comporta el coseno. En el primer y cuarto cuadrante la coordenada x es positiva y para los cuadrantes segundo y tercero es negativa, quedando así los signos de la función coseno. Al observar el círculo unitario se puede determinar el signo de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. Para ello podemos observar la siguiente tabla, donde están las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Para el primer cuadrante podemos observar que el seno es positivo, el coseno es positivo, la tangente, cotangente, secante y cosecante serán positivas también. En el segundo cuadrante podemos observar que el seno es positivo, ya que se relaciona con el eje de la y, el coseno es negativo, ya que se relaciona con el eje de las x y la coordenada en x es negativa. La tangente es negativa, la cotangente es negativa, la secante es negativa y la cosecante va a ser positiva. Y así podemos observar el signo de las funciones trigonométricas según el cuadrante en el que han sido calculadas. Ejemplo número 1. Determine las funciones trigonométricas del ángulo cuadrantal de 90 grados. Solución. Dibujamos el círculo unitario y ubicamos los grados y las coordenadas. En este caso observe que para 0 grados tenemos 1 en x, 0 en y. Para 90 grados tenemos la coordenada 0 en x, 1 en y. Para 180 grados las coordenadas son menos 1 en x, 0 en y. Para 270 grados las coordenadas son 0 en x, menos 1 en y. Y para 360 grados las coordenadas son 1 en x, 0 en y. Debemos tomar en cuenta que el cateto adyacente es representado por el eje de las x y el cateto opuesto es representado por el eje de la y la hipotenusa es el radio, representado por r. Al observar el círculo trigonométrico podemos observar que en el caso de x igual 0, y igual 1 y el radio es 1, entonces el seno de 90 grados será igual a y entre r, que sería la coordenada en y, entre el radio. Esto va a ser igual. La coordenada para 90 grados podemos observar que en y es 1, entre 1 que es el radio, esto nos dará como igual, esto nos dará como resultado 1. El coseno de 90 grados es igual a x entre el radio, y esto va a ser igual. La coordenada de x para 90 grados es 0, entre el radio que es igual a 1, 0 entre 1 nos dará como resultado 0. La tangente de 90 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el eje de la y el cateto adyacente es x. Esto será igual a 1 entre 0, lo cual nos dará un valor indeterminado y se utiliza el símbolo de infinito.
Para la cosecante de 90 grados es igual a el radio entre el cateto opuesto. Esto va a ser igual a que tenga 1 entre 1 y nos dará como resultado 1. Para la secante de 90 grados es igual a que tenga al radio, que es la hipotenusa, entre el cateto adyacente. Y esto nos dará como resultado a 1 entre 0, lo cual se indetermina. Quiere decir que para 90 grados la secante tiene un valor indeterminado. La cotangente de 90 grados es igual a x entre y. O sea, la adyacente entre el lado opuesto. Esto va a ser igual. La coordenada de x para 90 grados es 0 y la coordenada en y para 90 grados es 1. 0 entre 1 nos dará como resultado 0. Calcule usted las funciones trigonométricas de los ángulos cuadrantales 180, 270 y 360 grados. Ejemplo número 2. Encontrar el valor de las coordenadas en el círculo trigonométrico para el ángulo de referencia de 30 grados. Primero aclararemos el concepto de ángulo de referencia. Es el más pequeño que se forma con el eje de las X medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego procederemos a dibujar nuestro círculo trigonométrico, en el cual reflejaremos el ángulo de 30 grados y buscamos las coordenadas del punto que en este caso se representa con rojo. El punto de coordenadas x, y es igual al punto cuyas coordenadas serán el coseno de 30 grados, en el eje de las x y el seno de 30 grados en el eje de la y. Para calcular las funciones trigonométricas, elaboraremos la siguiente tabla. Calcularemos el seno para las funciones, para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Si se aprende esta forma de calcular la función trigonométrica seno para los ángulos de 30, 45 y 60 grados, tendrá como base para poder hacer su examen de admisión en la universidad, así como también para aplicarlos a su examen de suficiencia. Lo primero que haremos es colocar una rayita indicando que vamos a hacer una división. Y en el denominador colocaremos el número 2 para todos. 2, 2 y 2. Luego, en el numerador digitaremos los siguientes números. 1 para el ángulo de 30 grados, 2 para el ángulo de 45 y 3 para el ángulo de 60 grados. El siguiente paso es sacar la raíz cuadrada de los numeradores. Raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. Y de esta forma se forma el valor del seno para el ángulo de 30 grados, va a ser igual a 1/2, ya que la raíz de 1 es 1 y 1 entre 2 es 1/2. El seno de 45 grados tendrá un valor de la raíz cuadrada de 2 entre 2. El seno de 60 grados tendrá un valor de la raíz cuadrada de 3 entre 2. Ahora calculemos el coseno para 30, 45 y 60 grados. Colocamos la línea de división para indicar que vamos a hacer un cociente y en el denominador colocaremos nuevamente 2. Ahora los números los vamos a empezar a escribir desde el ángulo de 60 grados. Acá escribiremos 1, en el de 45 grados escribiremos 2 y en el de 30 grados escribiremos 3. Sacamos la raíz cuadrada a los numeradores y nos quedará de la siguiente forma. Coseno de 60 grados
raíz cuadrada de 1 entre 2. Eso será 1/2. Coseno de 45 grados será igual a la raíz cuadrada de 2 entre 2. Y el coseno de 30 grados va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 entre 2. Dándonos como resultado que las coordenadas del punto para el ángulo de referencia de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2, 1/2, el cual lo colocamos en nuestra gráfica. Ejemplo número 3. Encontrar el valor de las coordenadas en el círculo trigonométrico que se necesitan para el ángulo de referencia de 120 grados. Dibujamos el círculo trigonométrico y el ángulo de referencia de 120 grados. Observamos que el radio siempre es igual a 1 y el punto rojo representa las coordenadas que vamos a encontrar. Para poder calcular las coordenadas utilizaremos el ángulo de referencia, que es el más pequeño que se forma con el eje de las X medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ubicamos el ángulo de referencia en nuestro círculo unitario y en este caso lo llamaremos θ. Para calcular el valor del ángulo de referencia, θ será igual a 180 grados menos 120, dándonos como resultado que el ángulo de referencia θ será igual a 60 grados. Nos piden encontrar las coordenadas del punto X, Y, el cual sería igual a las coordenadas del punto donde el coseno de 120 grados representa la coordenada en el eje de las X, el seno de 120 grados representa la coordenada en el eje de la Y. Para ello utilizaremos el ángulo de referencia. Si nosotros calculamos las coordenadas para el punto X, Y con el coseno de 60 grados para la coordenada en X y el seno de 60 grados para las coordenadas en Y, estaremos encontrando las coordenadas para el coseno de 120 y el seno de 120. Para ello, observe la tabla anterior y encontramos que para el punto X, Y, el punto va a ser igual. El coseno de 60 grados es 1/2, el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Luego ubicamos dicho punto en el plano cartesiano. Las coordenadas para el ángulo de referencia de 160 grados será 1/2, raíz de 3 sobre 2. A continuación se presentan los ejercicios a resolver. Si te gustó la clase, dale clic en me gusta y suscríbase al canal.